Buenos días. Como parte del desarrollo del módulo 4, queremos desarrollar la temática de la situación de la vivienda en El Salvador y serviremos de facilitadores Alma Daisy Rivera y Julio Meléndez. La situación de la vivienda es muy grave y no parece que por el momento se disponga de las medidas integrales para su solución. Una de las evidencias de crisis en El Salvador, particularmente en la vivienda de interés social, aunque es un problema de carácter estructural. Y esto se visualiza con los precios de las viviendas, las zonas donde se encuentran y la accesibilidad que puedan tener las familias. Y aquí, compañeros que nos escuchan, surge una primera interrogante para ustedes que nos gustaría que la piensen y que nos la puedan responder a lo largo del desarrollo de este módulo. Y la pregunta es, ¿cómo piensan ustedes que una familia salvadoreña concibe vivir? Y para ello, Alma, ¿cómo cree usted que la familia sueña con ese lugar donde quisiera habitar? Bueno, para todos quienes participan en el módulo, este tema no es nada extraño, porque todas las personas necesitamos un lugar donde habitar. Soñamos con este espacio, el espacio ideal. Entonces, con la pregunta que Julio hacía, ¿cuál será ese espacio ideal? ¿Cómo nos imaginamos esa vivienda que se necesita, que dé las condiciones adecuadas para que una familia pueda habitar? Entonces vamos a hacer un recorrido, a ver algunos de los elementos básicos que una vivienda debe de contener. En primer lugar, pensar en el espacio tanto interno de la vivienda, que nos dé los lugares necesarios, el área, para que una familia pueda desarrollar sus actividades cotidianas cada día. Pero además también el espacio externo que vemos cuando salimos de la vivienda, áreas verdes, las calles. Eso es importante, ¿verdad? El acceso que hay desde la vivienda al lugar de trabajo, al centro educativo, al centro de salud, donde se realizan las compras, etcétera. Entonces, la parte del acceso, que sean seguros. También tenemos los elementos bioclimáticos de una vivienda, como es la ventilación, ¿verdad? A veces podemos pensar que es un lujo si vemos muchos de las viviendas en la capital o en muchos espacios de la ciudad. Sin embargo, es una de las características esenciales. Igual también es difícil pensar que una familia desde el inicio va a tener esa vivienda con todas las condiciones, pero podemos pensar en diseños que faciliten la progresividad. En la historia de muchas familias es una historia de construir su vivienda. Entonces, si tenemos diseños que permitan esos desarrollos progresivos, eso nos va a ayudar mucho a no tener viviendas que sean un agregado que desentona con el diseño original. Entonces, progresividad, cómo tener diseños adecuados que faciliten esa construcción en el tiempo. La seguridad física donde la vivienda está construida es otro de los elementos importantes. Esto tiene que ver con la seguridad del suelo, de la tierra donde se va a construir. Hay mucha vivienda en riesgo y esto genera inseguridad para la familia, es un riesgo enorme. Entonces la seguridad física es otro elemento importante a tener en cuenta y también la tenencia de la tierra, tener seguro que no lo van a llegar a sacar de su vivienda, que tiene una propiedad, ya sea individual o colectiva, pero que le da estabilidad de permanencia en el lugar. Podemos también hablar del espacio físico, ¿verdad? Donde se desarrollan las actividades sociales, de convivencia, tanto familiares como comunitarias. ¿Es posible tener esos espacios? Hemos visto ejemplos de que sí es posible. En la lámina se puede ver como un espacio que era inseguro,
totalmente degradado, se convierte en un espacio para la recreación. Esto es en un proyecto en San Salvador, proyecto Las Palmas, y ahí implica una transformación urbana. Tenemos otro ejemplo acá de generación de ese espacio público. Un espacio igualmente de riesgo se convierte en una zona verde con equipamiento para la recreación de los niños, y podemos en este caso ver la evolución de cómo se va mejorando de año con año. Tenemos una lámina del 2008 que es la situación original, el proceso de construcción como queda concluido en 2010, pero ese espacio valorado por la comunidad se mantiene y se mejora. Y ahí vemos una lámina en 2014 ya reforestada. Otro ejemplo, ¿verdad? Las casas comunitarias, los lugares donde la comunidad pueda reunirse para su mismo desarrollo comunitario, para planificar nuevos proyectos o para actividades de convivencia, siempre buscando la seguridad de los espacios. Tenemos un ejemplo acá, una zona en la Montreal, un parque urbano con espacios, diferentes áreas, zonas, canchas, áreas para caminar, pero lo importante acá es igual la apropiación comunitaria que se hace a partir del valor que la comunidad le da a este espacio. Y ese espacio urbano lindo es un factor de identidad colectiva, desde cómo se organiza la comunidad para darle mantenimiento, para administrar su uso, como las relaciones que se van generando entre vecinos. El espacio público disminuye la presión ante el hacinamiento que puede haber en una vivienda. Es el lugar donde pueden llegar a tomar aire, a jugar, a los niños, a hacer uso de su energía. Entonces es un espacio de sano esparcimiento que por tanto contribuye a la salud mental y convivencia comunitaria. Son igualmente lugares posibles de crear y de sostener. Todos estos elementos que hemos visto, desde el espacio, el material con que la vivienda está construida, la seguridad física y jurídica, las instalaciones, toda la infraestructura social que la comunidad puede tener, también debe de estar acompañada de cuotas asequibles para la familia, de cuotas que se puedan pagar fácilmente y que no implique que tenga que sacrificar la alimentación, anular la recreación, sino que esté en un rango aceptable de sus ingresos. Entonces, todos estos elementos, también la parte de la adecuación cultural, que una vivienda se adecue a lo que tradicionalmente las familias y la comunidad ha usado. Entonces, todos estos elementos son derechos reconocidos por Naciones Unidas, son parte de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el pacto y ratificados por muchos países, incluyendo El Salvador. El no cumplimiento entonces de una de estas condiciones se constituye en una violación de derechos humanos. Son aspectos esenciales para la vida de una familia y de una persona. Teniendo eso en cuenta, esos elementos que pueden constituir la vivienda adecuada, pensemos entonces cuál es la situación de la vivienda en El Salvador. Entonces preguntamos a Julio, ¿cuántas familias se quedarán sin alcanzar ese sueño de esa vivienda adecuada en el país? Respondiendo a la pregunta sobre cuántas familias no logran alcanzar ese sueño en El Salvador, vamos a destacar dos situaciones. Primero, vamos a tomar de base las cifras del estudio realizado por Hábitat para la Humanidad y también un estudio que hiciéramos nosotros como institución en cuanto a los asentamientos precarios urbanos, que recomendamos que puedan consultar. En cuanto al déficit habitacional sin atención, es importante destacar que aunque las cifras resultan variables en cuanto a quién está proporcionando el dato,
Estamos de base nosotros con el estudio último que hiciera Hábitat para la Humanidad, que representa 1.388.000 familias, de las cuales podemos identificar 245.000 que tienen que ver con el déficit cuantitativo, y esto es precisamente con la vivienda en sí, la parte dura, pero también está el déficit cualitativo, que es de más de 1.143.108, que tiene que ver con la calidad de los materiales y las condiciones en las que la familia vive. Lo que es importante destacar de estos estudios es que el déficit está concentrado en aquella familia o en aquel segmento de familias que perciben máximo 2 salarios mínimos, y eso representa un 82% de la población. La realidad en muchos asentamientos rurales puede ser vista de diferentes maneras de acuerdo a lo que hemos estado conversando. Para ejemplo, ponemos 2 fotografías que ustedes pueden analizar, donde ustedes ven la calidad de la vivienda que opera en el área rural del país. Un ejemplo es Potrerillos en Alegría, donde el 53% de las viviendas son consideradas inhabitables, y en Tacachico, La Libertad, el 74% de ellas representa un estado de precariedad que, lejos de asignarle a la familia esa disposición de vivir en condiciones mejores, lo que le permanece es en riesgo constante, y eso significa que los materiales son desechables y difícilmente va a poder optar a un hábitat adecuado. Igual mostramos otras imágenes para que vean la calidad de los materiales, y una cosa importante destacar en esto es que la población salvadoreña, pues cualquier material que pueda utilizar para hacer su vivienda, lo utiliza y trata de mejorar en la medida de lo posible en lo que ellos puedan obtener como recursos. Las cifras del déficit habitacional urbano van a ser vistas desde 2 puntos de vista. El primero, decíamos, los asentamientos precarios urbanos, que nosotros llamamos APUS. Estamos hablando que el estudio se realiza en 2.564 asentamientos, y los tipos que han sido considerados dentro de esto son las lotificaciones ilegales, que para efectos del país abundan, las comunidades marginales, y hemos incorporado dentro de este mismo estudio la parte que tiene que ver con los mesones, que son realidades que son puestas en evidencia a partir de los terremotos precisamente. Las cifras del déficit habitacional en la población total de las ciudades que han sido estudiadas, estamos hablando de 2.8 millones, de los cuales 2.4 representan a la población urbana, y el porcentaje de los asentamientos populares urbanos representa el 13.15%. Este es un estudio que también es recomendable, como les decíamos, que lo puedan obtener y conocer, porque es un estudio que se realiza en 32 ciudades en El Salvador. Lo interesante de esto que estamos presentando es que ese 13.15% de población urbana reflejada en las APUS, el 8.74% representa las comunidades marginales en su mayoría. Y luego el 3.19, la parte de las notificaciones ilegales, que son las que están concentrando la mayor parte de ese porcentaje. Y en menor cuantía, y no menos importante, es el porcentaje del estudio que representan los mesones. A manera de ejemplo, presentamos también las cifras del déficit habitacional para las diferentes zonas en las que está constituido nuestro país, donde ustedes podrán observar el impacto y el porcentaje que representa para cada una de ellas estas condiciones de la precariedad en las que viven las familias. Para esto es importante que conozcamos entonces cuáles son las dimensiones reales de la exclusión, y para ello podemos dividir en 2 partes. Una son los niveles que van desde la exclusión total hasta una exclusión extrema, y en las condiciones de elementos que se pueden evaluar para poder obtener estas dimensiones van desde las condiciones óptimas de los recursos, pasando por que sean altas o buenas, hasta aquella que es extremadamente baja o que es de carácter muy precario para la familia. Y una forma de visualizar lo que hemos estado conversando hasta ahorita es este mapa de El Salvador, que representa precisamente el impacto que pueda tener en cuanto a la exclusión predominante dentro del territorio. Y ustedes van a ver que las partes más oscuras, el verde más intenso, representa la parte extrema. ¿De qué estamos hablando entonces sobre la precariedad? Y por la pregunta que hace un rato expresaba Alan, es que el 97.5% de las familias carecen de algún servicio básico. El 93% de las viviendas construyen su hábitat con materiales no perecederos, lo que los vuelve de más riesgo. Pero también
hay un problema serio de conexión de la trama urbana, donde el 95% son caminos que realmente no representan más que riesgo a las lluvias y a los desechos. El 63% de las viviendas no cuenta con título de propiedad y esa es una cosa que se ve más acentuada en la parte rural del país. Hay que ver que también muchos asentamientos están a la par de ríos y quebradas, que también los vuelve altamente vulnerables, y las limitantes que tiene la gente es que no hay manera de que puedan obtener la tierra en propiedad. Son áreas que no se pueden legalizar y la gente sigue viviendo y desarrollando su vida del día a día y la cotidianidad en esas mismas condiciones de riesgo. Pero aparte de eso, hay un fenómeno que ahora se ha incrementado más. En su momento establecíamos que el 30% de las familias se dedicaba al comercio informal, lo que no le representa ninguna seguridad social, pero que a raíz de la pandemia precisamente el desempleo ha aumentado en cifras considerables. Según los últimos reportes, podrían dar entre 300.000 empleos que se han perdido, afectando mayormente la oportunidad de desarrollo a los jóvenes, y esto hace que el número o el porcentaje de gente que se va a dedicar al sector informal para estar en condiciones de sobrevivencia se va a ver incrementado considerablemente. A manera de ejemplo, presentamos algunos datos estadísticos con las principales ciudades: Sonsonate, Antiguo Cucatlán, Apopa, Cuscatancingo e Ilopango, donde podemos ver más o menos qué población urbana es la que está representada en la investigación y cuánto es el porcentaje de población en exclusión que está precisamente dentro de esos municipios. Continuando con este análisis que estamos realizando, es importante ahora, Alma, destacar, de acuerdo a su punto de vista, qué factores cree usted que puedan incrementar ese déficit habitacional, y para ello me permitiría poderle realizar dos preguntas. La primera es, ¿qué cosas cree usted que hacen que las familias estén más y más distantes de ese sueño que hemos venido platicando que quieren realizar? Y la segunda pregunta es, ¿cómo es que tantas familias se han quedado viviendo en esas zonas marginales, en esas zonas que están excluidas, y qué pueden hacer para superar? Bueno, para comenzar, decir que sí se parte de ese crecimiento. El déficit habitacional no se ha atendido históricamente, entonces no solo se mantiene, sino que va en incremento. ¿Por qué se dice esto? Bueno, ¿qué es lo que hace que ese incremento se vaya dando cada año? Hay varios factores. En primer lugar, el crecimiento poblacional. Tomando los datos más óptimos, digamos, el crecimiento poblacional para 2008, calculado por esta base de datos a nivel mundial, plantea un 0.25. Si tomáramos de referencia, por ejemplo, la última encuesta de hogares, los datos de la Digestic, ahí nos da para el periodo 2015-2020, da 7.16, tomando de base la tasa de crecimiento más optimista, 0.25%, y tomando de referencia también el porcentaje de edades, que la mayor parte está entre 25 y 54 años. Entonces identificamos que es este sector donde se puede dar mayor demanda de la vivienda, aunque también entre el rango de 15 a 24 puede haber población joven que se casa, forma su familia y va a demandar una nueva vivienda. La otra demanda es por muchas también familias que en un momento adquieren su vivienda, pero por alguna circunstancia, emergencia, también la pierden. Entonces, tomando esos datos de referencia, hacemos este cálculo. La población actual, tomamos 6,5 millones de habitantes y una tasa de crecimiento del 0.25, tenemos el dato de lo que puede crecer en un año. Y el rango, tomamos el porcentaje del rango de población mayor y en edad posible de demandar una vivienda, y tenemos un estimado de demanda de nuevas viviendas por año que sería de 6.468. Tomando de base el estudio a que nos hacía referencia Julio,
de Hábitat para la Humanidad en 2016, a esta fecha, con 4 años, a 2020, tendríamos una nueva demanda de 25.870 viviendas, o sea, sumando al millón, más de 1.000.000 que ya nos identificaba el estudio de hábitat, el déficit actual lo podríamos calcular en 1.414.000 y no 1.388.000, que era el identificado en 2016. Esto, como decía antes, con los parámetros más optimistas que pudiéramos tener. Pero además hay otros factores. Esto sería en cuanto al crecimiento puro de la población. Tenemos otros factores. Por ejemplo, la afectación ante los fenómenos climáticos, que cada vez vienen siendo más extremos y con mayor nivel de afectación observada. Y hay condiciones de vulnerabilidad en el país que incrementan ese nivel de afectación. Por ejemplo, en el 2009, El Salvador tuvo el primer lugar en cuanto al país más afectado por eventos climáticos y el cuarto lugar en 2011. Además, en el 2009 tuvo también el primer lugar por el índice de riesgo climático global. ¿A qué se debe todas estas condiciones? El nivel de vulnerabilidad que se da por los sitios donde se ubican las viviendas, por los materiales de las viviendas en especial. También la elevada densidad poblacional. Ya decíamos, la cantidad de población en el país, las zonas están concentradas, como veíamos en la zona central se concentra el 63% de las familias que viven en asentamientos precarios urbanos. Entonces hay una elevada densidad poblacional. El deterioro de los ecosistemas por las malas prácticas, la deforestación, malas construcciones, etc. La ubicación geográfica también que expone a los fenómenos hidrometeorológicos que nos ocasionan muchas inundaciones en el país. Entonces es creciente ese riesgo climático porque no se están también atendiendo esas condiciones. El desarrollar asentamientos sin hacer las adecuadas construcciones o el tratamiento que el suelo requiere, sin identificar cuáles son los riesgos cercanos, eso hace que en el tiempo el riesgo incremente, que se vaya deteriorando más el suelo y que por tanto las afectaciones ante una lluvia pueden ser muy altas, como hemos visto en los últimos años. Por ejemplo, vemos acá algunas afectaciones por inundaciones que hemos tenido en diferentes momentos en el país, el huracán Mitch, la depresión tropical 12E, pero vemos también las recientes tormentas en este año, la tormenta Amanda, 30 de mayo al 2 de junio, nos dejaron un total de 24.873 familias afectadas, más de 7.000 personas en albergues, personas que han perdido sus casas o que se deterioraron y que tuvieron que salir de ellas. Allí vemos algunas imágenes de la intensidad de las inundaciones y lo que provocan. Y algunos datos en cuanto a daños ya en las viviendas a partir de estos fenómenos. Para Ida, más de 3.400 viviendas con daños severos y 200 totalmente destruidas. De estas, ¿cuántas se han atendido? No se recuperan todas. ¿Acaso algunos pequeños proyectos atienden una parte de este déficit? Pero hay una parte importante que se va acumulando. La tormenta Ágata dejó 12.000 personas evacuadas, más de 20.000 familias afectadas. La tormenta tropical 12E, 20.000 viviendas inhabitables y 50.000 personas evacuadas. Son cifras importantes. Y los enjambres sísmicos en diferentes años
por ejemplo, ya enfocándonos en zonas específicas, como en este caso en Alegría, 66 viviendas inhabitables en un solo asentamiento. Tenemos también entonces a eso las 2.200 familias en situación de vulnerabilidad ante oleajes marítimos, que eso se sabe que también es recurrente y vemos imágenes en muchas noticias cada año. Entonces las tormentas Amanda y Cristóbal, ya hablábamos de las 24.873 familias afectadas. De todas estas cifras van acumulando y van sumando al déficit habitacional. Tanto puede ser por la pérdida total de una vivienda como por el deterioro significativo. O sea, una familia puede ser que tenga su casa, pero que quedó demasiado dañada o perdió una parte importante. Otra de las causas son los desalojos, que generan una ruptura muy impactante. De un momento a otro, la familia queda sin su vivienda, queda en la incertidumbre, sin saber a dónde se va a instalar. Y no solo es la pérdida de la vivienda, sino con esa salida también en muchos casos hay una ruptura con el medio de vida. Ahí tenemos algunos datos porque son muchos los casos de desalojos. En 4 casos documentados en el periodo de un año tenemos un total de 107 familias afectadas. Tenemos, por ejemplo, casos de las familias en Panchimalco, y aquí podemos ver que son diferentes las causas. En este caso de Panchimalco, debido a que compraron lotes, pero resultó que era una estafa, no podían adquirir su vivienda, los terrenos ya estaban hipotecados. Otra comunidad, Venecia, que colonos, familias que vivían allí desde muchísimos años, desde generaciones completas, pero que fueron desalojados también. Bueno, tenemos el caso del Espino, bastante conocido, otros casos San Antonio del Monte, y hay muchos otros ahora mismo en la isla Tasajera también, que también se van sumando a ese déficit. Otra situación que genera que las cifras aumenten es la violencia social. En todo el país puede mostrarnos este mapa, ¿verdad? Que índices de violencia, que si bien han bajado, ¿no?, según las estadísticas, hay presencia y hay casos de desplazamiento también de un lugar a otro. Según datos entre 2018 y 2019, por ejemplo, en el caso de Fonavipo, arrojaba familias que habían abandonado viviendas por amenazas. Tenemos también, con un diagnóstico del PNUD, identificaba a 2.000 viviendas abandonadas en colonias de Santa Ana en un solo departamento. También, según otros estudios, pues un promedio de 30 familias que huyen de sus comunidades semanalmente. Esta violencia ha generado el desplazamiento forzado, un fenómeno que afecta al país. Ya en un estudio realizado por ACNUR se identificaba que el 1.1% de las familias residentes en El Salvador, al menos uno de sus miembros había tenido que desplazarse. Pero son muchos también los que se desplazan la familia completa. Tenemos entonces que la principal causa que se identifica en estos desplazamientos es la violencia. Hay otras causas también, como los mismos fenómenos naturales que ya veíamos, los fenómenos climáticos, o también los desalojos. Según la encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, es una sexta parte de la población salvadoreña la que se está viendo afectada por este fenómeno. Bueno, todos estos factores entonces nos plantean un reto importante, y es cómo atender este déficit, porque hasta ahora el problema de que se va incrementando es la falta de atención. Entonces debe de dejarnos esta inquietud y también pensar
analizar en los territorios cómo se manifiestan todas estas cifras y todos estos fenómenos que hemos presentado. Visto lo que hemos presentado, traigo a colación la primera pregunta que le hacíamos a ustedes que están participando de este diplomado de territorios sostenibles, que decía, ¿cómo pensaban ustedes que una familia salvadoreña podía concebir vivir? Ahora quisiera hacerles otra pregunta, y es si ustedes conocen alguna propuesta elaborada para que todos los salvadoreños puedan acercarse a ese sueño y a esa realidad en la que están viviendo. Ante eso, Alma, y viendo lo que usted ha presentado sobre los factores que pueden ser de carácter demográfico, sociales, climáticos y económicos, me llama poderosamente la atención y quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo cree usted que podemos responder a ese déficit habitacional que existe en el país? Esta es una pregunta esencial para que se continúe reflexionando, pero es básico partir de un enfoque de derecho humano. Esta es la pauta principal para dar respuesta al déficit. ¿Por qué? Porque como Julio nos decía, el 82% de ese déficit está concentrado en población de limitados recursos, apenas de 1 a 2 salarios mínimos. Entonces, no puede atenderse el déficit viendo la vivienda desde el punto de vista de capacidad de pago de las familias. Entonces, es una cuestión de derechos humanos respaldado, como ya veíamos, por Naciones Unidas, ratificado por los países. Ahora, ¿qué elementos debe de tener esas respuestas? En primer lugar, acceso a suelo, lo cual es fundamental para poder proporcionar viviendas seguras. Un suelo que sea adecuado para habitar, que pueda ser factible de urbanizar, de tener acceso a servicios básicos. Otro elemento importante es la cuota asequible, o sea, que la vivienda, que la solución, que ese modelo financiero permita que la familia pueda pagar la cuota para su vivienda, como decíamos, sin tener que sacrificar otros aspectos esenciales en la vida de la familia. Para lograr esto es importante y necesario tener un subsidio que puede provenir de varios mecanismos financieros, pero que sí el Estado proporcione ese subsidio que va a permitir que la cuota sea asequible para la familia. Esto siendo parte de un financiamiento estructural. Todos estos elementos ya están configurados y hay propuestas que por muchos años han venido trabajándose para que esa vivienda, como pensábamos, la vivienda adecuada con sus servicios, pueda estar al acceso de una familia. Y hay que recordar que esto es parte también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 11. Entonces es algo también no solo para el país, a nivel de muchos países también hay experiencias. Es importante entonces ver esas experiencias y ver las propuestas que ya se han generado por quienes han ido construyendo, tanto desde la perspectiva técnica como la perspectiva de las mismas familias que han hecho posible que muchos modelos de financiamiento y modelos de proyectos habitacionales se hayan impulsado. Por ejemplo, muchas de esas experiencias ya están planteadas en una propuesta de Ley Nacional de Vivienda y Hábitat con enfoque de derecho humano. Muchos pobladores en el país, de diferentes zonas del país, vinieron realizando diagnósticos en sus zonas de trabajo, compartiendo las experiencias de cada uno, identificando alternativas, muchas también impulsadas por ellos mismos, y se fueron configurando propuestas. Un primer documento fue el anteproyecto de Ley de Vivienda de Interés Social, el ALPI. Luego
Eso dio paso también a un esfuerzo de concertación con otros sectores que dio como resultado una propuesta de Ley Nacional de Vivienda y Hábitat con un enfoque de derecho humano. Este anteproyecto de ley fue presentado también a la Asamblea Legislativa. Tiene a su base estudios especializados que han reforzado todos los planteamientos. Es importante entonces también, y será otro documento de referencia que recomendamos que conozcan y que lo vayan analizando conforme a la realidad también del país y del territorio. Se va a compartir estos documentos. Entonces dejamos ya para reflexión. Esta realidad de país no está ajena para nada a los territorios. Ya hemos visto cómo ese déficit se manifiesta en cada una de las zonas, unas más que otras, y en cada una tiene sus particularidades. En unos habrá más asentamientos urbanos precarios, en otros más mesones, en otros más lotificaciones, pero hay problemas de fondos que son comunes. Entonces les invitamos a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Cómo se manifiesta el déficit habitacional en los lugares donde ustedes están trabajando, donde ustedes están habitando? ¿Cuál es la población con mayores carencias habitacionales? Ahí se podrá ver o constatar o no lo que hemos planteado. ¿A dónde se concentra el déficit? ¿Qué experiencias se han desarrollado para responder a ese déficit? Tenemos experiencias importantes también en el país que desde las comunidades hay mucho que aprender y eso es importante. Lo que falta es retomar esas experiencias y poderlas convertir en política pública, en programas de atención a un nivel más amplio. Es importante entonces pensar qué aprendizajes podemos generar de esas experiencias. ¿Qué acciones concretas pueden impulsarse para el cumplimiento del derecho humano a vivienda y hábitat adecuado? ¿Cómo podemos reforzar la política pública en el territorio? ¿Cómo podemos hacer sostenibles las acciones? ¿Cómo lograr mantenerlas en el tiempo? Si ustedes vieron fotografías que se han presentado, corresponden a diferentes intervenciones, a experiencias de la población. Les invitamos entonces a que se haga esta mirada ya para las acciones concretas, los aprendizajes que puedan generarse en su práctica de trabajo y en su práctica dentro de comunidades específicas, con esa también interés de aportar siempre al país. Gracias por la atención, gracias por esta temática. Continuemos con la revisión de los materiales y con la reflexión. Muchas gracias.